vamos a aprender cómo calcular el ángulo de dos rectas. Nosotros sabíamos calcular el ángulo entre dos vectores. Un vector lo voy a llamar VR y otro vector lo voy a llamar VS. Entonces, este ángulo era simplemente el coseno, hallábamos el coseno de estos dos, de este ángulo, y luego con la calculadora pues ya teníamos el ángulo, era con una fórmula. Bien, pues ahora en vez de dos vectores yo voy a tener dos rectas, de tal forma que este VR va a ser el vector director de una recta R y VS va a ser el vector director de otra recta que voy a llamar S. Entonces ya tengo las rectas R y la recta S y lo que quiero es hallar el ángulo entre esas dos rectas. El ángulo siempre es el más pequeño, es decir, yo puedo calcular este ángulo de aquí o este de aquí. Si os fijáis en el dibujo es muy fácil ver cuál es el más pequeño, que es este de aquí. Entonces, para diferenciar luego matemáticamente cuál es ese ángulo, cuando yo quiero calcular el coseno de estas dos rectas, yo he dicho que calculábamos el coseno del vector VR, que es el director de la recta R, y VS, el ángulo. Entonces, para que nos dé siempre el pequeño, vamos a poner un valor absoluto, ya que cuando el coseno de un ángulo es negativo es porque es mayor de 90 grados y yo lo que quiero es menor de 90 grados. Bien, aquí las rectas se están cortando en un punto P, es decir, las rectas son secantes. Entonces, podemos calcular el ángulo cuando las rectas son secantes o también cuando las rectas se cruzan. Vamos a ver qué ángulo nos saldría en este caso. Yo tengo un plano alfa y la recta R está contenida en este plano alfa. Y luego yo tengo otro plano paralelo a este plano alfa, que lo voy a llamar plano beta, y la recta S va a estar contenida en este plano. Por ejemplo, así. Esta sería mi recta S. Entonces, para calcular ese ángulo, así es muy difícil verlo, lo que voy a hacer es proyectar la recta S sobre el plano alfa. Es decir, es como si la aplastase hasta llegar al plano alfa. Entonces me saldría esta recta S de aquí, ¿veis que es justamente paralela? Proyectar es bajarla perpendicularmente. Bien, ahora ya sí se estarían cortando y el ángulo que yo quiero hallar es este ángulo de aquí. Luego, de igual modo, se va a hacer con los vectores directores. Da igual que sean secantes o que se crucen, que la fórmula va a ser la misma. Bien, antes de ver la expresión analítica, la expresión vectorial, quiero haceros un comentario. Os estaba diciendo que el ángulo tiene que ser siempre menor de 90. Luego, el ángulo de las rectas R y S siempre va a ser menor o igual que 90 grados. 90 grados es justamente cuando son perpendiculares, es decir, si el ángulo es 90 grados, es decir, el ángulo que forman las rectas R y S, es porque estas dos rectas R y S son perpendiculares, ya que yo tendría R, la recta R con su vector director y la recta S. Y veis que este ángulo de aquí es de 90 grados, luego las rectas son perpendiculares. Entonces, ¿cuándo alcanzamos la perpendicularidad? Cuando el ángulo es 90 grados. Es decir, cuando el producto escalar de los vectores directores es 0. Esto ya lo vimos cuando vimos el producto escalar. Cuando es 0 es porque los vectores son perpendiculares. Vamos entonces a ver la expresión vectorial, es decir, la fórmula en sí del ángulo, que ya la sabíamos. Entonces, calculamos el coseno de las rectas R y S, del ángulo que forman, es igual. Esta fórmula ya la sabíamos, que era el producto escalar de los vectores partido el producto de sus módulos. Entonces aquí tendríamos el vector de la recta R por el módulo del vector de la recta S. Y ahora, como tengo un valor absoluto, o bien lo pongo de arriba abajo, es decir, todo este número tiene que ser positivo, o
el denominador siempre es positivo, ya que el módulo es la raíz cuadrada de elementos al cuadrado. Es decir, el módulo, si os acordáis, era simplemente la longitud. Las longitudes siempre son positivas. Luego puedo poner únicamente el valor absoluto en el numerador. Esto da exactamente igual, como mejor os apañéis. Luego, tengo la expresión analítica. La expresión vectorial, si os fijáis, siempre viene dada por vectores. Y la expresión analítica, yo ahora tengo mi vector R en coordenadas, que es v1, v2 y v3. Y el vector de la recta S tiene por coordenadas v1', v2' y v3'. Luego, la expresión analítica, obtengo que el coseno del ángulo que forman las rectas R y S es igual a producto escalar, luego es primera coordenada del primer vector por la primera del segundo vector, más segunda del primero por la segunda del segundo y más la última del primero por la última del segundo. Y aquí he puesto una prima y no es prima, pero bueno, la quitamos y ya está. Bien, partido el módulo de los vectores. Entonces, los módulos eran la raíz cuadrada de las coordenadas al cuadrado. v1 al cuadrado más v2 al cuadrado más v3 al cuadrado. Y esto la raíz cuadrada. Entonces, el módulo de VR. Y ahora por la raíz cuadrada de la primera del vector vs, que es v1' al cuadrado, más v2' al cuadrado y más v3' al cuadrado. Y ahora pongo aquí arriba el valor absoluto. Así que esta sería la expresión analítica. Como os comentaba, cuando esto es 0, que es cuando el producto escalar es 0, es porque me da 90 grados. El arco coseno de 0 es 90 grados. Luego es que las rectas R y S son perpendiculares.